Hola, soy Aline de la Macorra y en esta cápsula vamos a hacer el ejemplo de aprendizaje por proyectos. La vez pasada abordamos un poco las características, etcétera, y ahora voy a tratar de aterrizarlo en una idea de un proyecto, ¿ok? Aquí la idea es que tengan un tema eje, ¿no? Y de todo el grupo, y luego ya en pequeños grupos cada quien puede planear su proyecto de una manera diferente. Entonces es la idea de todos con alrededor de un mismo tema y después proyectos pequeños de grupo. Para iniciar, sugiero hacer lo que la SEP llama ahora diálogos, que son semejantes a las tertulias dialógicas de las que ya hemos hablado en este canal desde siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que a través del diálogo vamos a formar estudiantes con pensamiento crítico, pero ¿qué involucra? ¿Qué elementos están presentes? Bueno, para los diálogos, por un lado, hay opiniones. Y estas opiniones incluyen las creencias, lo que interpretamos desde nuestro sentir, desde nuestras ideas, nuestras posturas, etc. Pero esto no es suficiente. Y por el otro lado se integran las argumentaciones, es decir, lo que sustentan lo que nosotros pensamos, los conocimientos científicos, lo que hemos buscado, son indispensables para poder argumentar y sustentar las posturas y opiniones. Y esto es importante que se haga en las aulas para que los alumnos vayan aprendiendo justo que hay ideas, que hay pero que se tienen que argumentar, ¿ok? Y los proyectos, los ABP, se tienen que desarrollar primero. Hay creencias, pero hay argumentaciones, etcétera, y esta es una manera de iniciar el proyecto ABP. Entonces, el docente planteará al grupo grande el tema eje, ¿no? Y los alumnos y alumnas dialogarán desde sus opiniones, es decir, desde sus conocimientos previos, desde sus intereses y desde su forma de pensar. Y con esto van a ser las ideas del proyecto. Pero, ¿qué incluye esto para poder hacer? Bueno, pues la motivación es muy importante, ¿no? En segundo punto, el proyecto que se lleva a cabo deberá plantear una problemática de la comunidad. Es decir, es un proyecto que se va a aterrizar en algunas actividades de la vida cotidiana de los alumnos y alumnas. Es decir, se buscará una pregunta guía para que sustente ese proyecto que se va a desarrollar, pero con actividades hacia la comunidad, ¿ok? Yo propongo, y me fui a buscar mis libros, que encontré algunos de medio ambiente, y a partir de eso, cómo podemos colaborar desde nuestra vida cotidiana para contribuir a nuestra comunidad, ¿ok? Ya que se bombardearon, se dividen en grupos y van a hablar sobre qué querrían hacer. El tercer punto se hace después de la breve reflexión y entonces ya se dividen en los grupos de 4 alumnos, 5 alumnos, 6 alumnos, pero es importante que distribuyamos los grupos que sean heterogéneos, no homogéneos, que haya de todos los intereses, formas de pensar, etcétera. Y entonces se va a establecer la pregunta guía, ¿ok? Que es de donde van a partir las preguntas para poder hacer el proyecto. Entonces, a ver, te ayudo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo? ¿A quién quieres dirigir tus estrategias? ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Con qué elementos? ¿Vas a hacer acciones? ¿De qué tipo? Recuerda que el chiste es plantear y llevar a cabo un proyecto en la comunidad, ¿ok? Utilizarás, por ejemplo, para comunicar el proyecto, imágenes, textos, vas a hacer un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, vas a hacer una maqueta en cada proyecto, vas a entrevistar gente de la comunidad, vas a hacer acciones, ¿ok? Y
por otro lado, los alumnos deben saber la rúbrica con la que los maestros los van a calificar. Esto es muy, muy importante para que ellos sepan qué se espera de ellos, ¿no? Los criterios de evaluación no son evaluaciones sorpresas, son evaluaciones sobre los procesos de aprendizaje y de desarrollo, ¿ok? Por eso deben de conocer estos criterios, ¿no? De qué y cómo se calificará. Muy bien. Quinto punto. Ahora los alumnos trabajarán en pequeños equipos para construir ya su proyecto específico. En este punto, la planificación es bueno, siempre, pero es muy importante especificar las tareas que va a hacer cada miembro del grupo, quiénes se encargarán, de qué, y el calendario de qué van a hacer para cuándo, para terminar a tiempo. En el sexto punto es momento de investigar, de buscar la información, ¿ok? Recordemos que los trabajos y los diálogos, o sea, estas tertulias dialógicas, no solo es opinión, sino tenemos que argumentar las cosas, ¿ok? Entonces, empecemos por los conocimientos que tenemos previos de ese tema, ¿no? Buscamos, contrastamos, analizamos información, qué se necesita para realizar el trabajo, y el papel del docente es acompañar como guía a los alumnos, no resolverles, ayudarlos a que ellos lo puedan resolver. Se hacen tareas 7 de análisis y síntesis de información. Los alumnos podrán recopilar la información, compartir las ideas, debatir, elaborar hipótesis, estructurar la información y buscar entre todos la mejor respuesta a esa pregunta eje o pregunta inicial que habían hecho. Después, el 8 es elaborar el producto. En esta fase, los estudiantes deberán aplicar lo aprendido y realizar ese proyecto, ese producto, esa encuesta, esas acciones, etc. 9, difundir lo que se hizo. En esta fase los alumnos van a exponer a los otros grupos, a sus compañeros, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que encontraron, qué fue lo que aprendieron, ¿ok? Y los otros les van a presentar. Es decir, todos van a conocer los trabajos de todos. Para ello y para ayudarlos es importante tener un guión de cómo, qué y para qué. Como les decía en la cápsula pasada, vamos a hacer una cápsula sobre comunicación efectiva y cómo escribir un proyecto para que les ayude. Respuesta 10. La respuesta colectiva a la pregunta inicial. Ya que expusieron todos, entonces ahora a nivel grupal se van a hacer otra vez diálogos, ¿ok? Que les permitan llegar a una conclusión donde esté argumentada. Y que también, por otro lado, incluya las opiniones y creencias que tenían, cómo las confirmaron, las descartaron, en fin, eso es parte de argumentar, ¿ok? Y los argumentos deben estar basados en evidencias, ¿de acuerdo? Por eso investigamos. Luego viene la evaluación y la autoevaluación. Y entonces, en la cápsula de formación del pensamiento crítico, hablé un poco más de eso, además de que tengo otras. Entonces, si quieres, remítete a esa cápsula para que esta no se vuelva tan larga y entonces allí puedes ver las sugerencias que hice de evaluación y autoevaluación, como las preguntas y la coevaluación. Bueno, ¿de qué hemos hablado? De ambiente climático, ¿no? Y sobre eso hemos observado como diferentes temas. Ahora lo que quiero, o bueno, vamos a proponer más bien diferentes temas que pueden ayudar a hacer proyectos. Para eso me traje mis libros y voy a compartirles algunos de los libros que pueden servir como detonadores y que complementarán con videos, con música, con otras formas de buscar información. Si vamos a poner música, es importante que vaya al caso. No se pone un elemento nada más para que se vea bonito. Debe armonizar la razón de por qué se pone, ¿ok? Eso también es importante cuando estamos presentando los trabajos.
Yo voy a sacar los libros en ningún orden en específico. Así como se me ocurrió hacerlo, lo voy a hacer, ¿ok? Y estos libros, la idea es que funcionaran como detonador de un proyecto que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y las acciones individuales y positivas que podemos hacer y cómo las acciones, aunque sean de uno, pueden ser positivas o pueden ser negativas y cómo se multiplica lo positivo o lo negativo. Y eso van a tratar algunos de las historias que les voy a plantear y de cómo cuidar el medio ambiente y la comunidad, cómo construir y reconstruir, cómo ser activos, en fin. Este libro de Solo es uno nos habla de la convivencia y de las relaciones interpersonales que en este pueblo era muy lindo, ¿ok? Y resulta que una vez este rinoceronte tiró un papel y dijo, ay, no pasa nada. Sin embargo, sí pasa. Todo está entrelazado. Poco a poco, todos los que vivían en este pueblo empezaron a tirar los papeles, las cosas, empezaron a poner la música a todo volumen, ya no había respeto, no había convivencia. Y entonces, un día la ratona dijo, no, yo voy a poner mi granito de arena, esto no puede ser. Y entonces regó una plantita, empezó a recoger y de forma proactiva ella empezó a hacer cosas, pero los demás volvieron a ver cómo ella hacía cosas. Y entonces poco a poco volvieron todos a cuidar su ciudad, ¿ok? Que es un libro padrísimo. Bueno, ahora les hablo de El ratón y la montaña. Y este libro nos permite hablar de colaboración, de cómo incide en la comunidad, de cómo todo está entrelazado. En este caso, ¿qué creen? Un pequeño ratón nuevamente va a transformar las cosas porque hace una acción y vemos cómo se entrelazan todos y van logrando a través de la colaboración, el trabajo cooperativo, maneras de lograr. Por ejemplo, en este libro va desde un niño que no tenía leche y luego cómo le va a querer dar porque el ratón se lo tiró el vaso y luego cómo quiere buscar que tenga leche, pero resulta que la cabra no le puede dar porque no tiene que comer, el pasto no crece porque no tiene agua, el agua no está porque la fuente no sirve, el albañil no puede arreglar la fuente porque no hay piedras y la montaña no los tiene. Entonces logra el ratón, prometiendo que van a cambiar las cosas, empezar por lo último y se cambia este ambiente y esta ciudad a raíz de que todos empiezan a trabajar para ayudar al siguiente. Este es un cuento, una carta que le escribió Antonio Gramsci a su hijo desde la cárcel. Antonio Gramsci, el filósofo que estuvo prisionero en la cárcel durante la parte fascista en Italia. Y tenemos ahora este otro libro, Sé un árbol. Nos propone que los seres humanos también podemos ser árboles. ¿Y qué significa ser árboles? Contribuir en el medio ambiente y a tener un medio ambiente más sano. Y al final nos da unos tips de cómo cuidar árboles. Fíjense bien, les voy a mostrar unas páginas también. Pero me gustaría leerles cuando vemos este árbol lleno de ramas, hojas, desde abajo para arriba y vemos lo rico que es. Y dice que el aire, les comenta a los niños, ¿no? Purificamos el aire, sujetamos la tierra y prevenimos la erosión. La bóveda de copas se merece y se yergue para frenar los vientos. ¿Se fijan? Todo lo que los árboles hacen. Y así nos cuenta más cosas este libro. Y luego nos habla, en la última parte, encontramos unos tips así como de, sé un árbol, 5 formas de cuidar y salvar a los árboles. Por ejemplo, que mejor usemos toallas y servilletas de tela, hacer productos elaborados con papel reciclado. Esto sería importante, llevar tu comida en un tupper y no estarla llevando en papel que lo vas a tirar o en plástico. Utilizar bolsas de tela para ir a las compras, en fin. Ahora esto
organizar, por ejemplo, un servicio comunitario, entre todos limpiar, como en el libro que les platiqué, de Solo es Uno, plantar árboles, organizar cuestiones benéficas para la naturaleza los fines de semana, etcétera. Y luego nos dice cómo puedes colaborar en tu entorno. Y aquí nos da tips que nos podrían ayudar también para nuestro proyecto. Visitar residencias de ancianos y entonces está haciendo un árbol, le estás dando vida a este anciano. Colaborar en los programas para alumnos con necesidades especiales de tu escuela, tener material de higiene, pañales limpios, libros para los centros de acogida que hay en tu ciudad, colaborar con los refugios de animales, celebrar una jornada para recaudar fondos para organizar algo benéfico, en fin, plantar plantas y árboles. Podemos hacer diversas cosas y yo creo que eso es algo muy lindo. El libro ¿Es esto un ser humano? Inicia con una clase donde todos los animales están en la escuela y van a exponer las características que los hace iguales o diferentes a las especies humanas. Y entonces quieren aprender y conocer qué es un humano, en qué se parecen los humanos a ellos. En una sección, por ejemplo, de este libro, también nos habla de las destrucciones que los humanos han hecho, pero a la vez también de las cosas proactivas y positivas que también hacemos algunos o hacen algunos. Les voy a mostrar en qué en esta gráfica se parecen unos animales con otros animales y te llevan a un camino como de evolución. Este libro te lleva por muchos temas muy interesantes y muy padres. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que han hecho mal los humanos, que les decía yo? Bueno, pues han hecho cosas malas a través del tiempo. Han dañado animales, por ejemplo. Con su rápido desarrollo del ser humano que ha crecido con las ciudades y todos, han contaminado la naturaleza. Han ocasionado guerras terribles. Pero, como les decía, también hay esfuerzos por corregir los errores. Entonces hay centros de cuidados de animales, santuarios de vida terrestre, prohibido cazar o hacer trampas, y se protege a los animales. Entonces ayudan a los animales en riesgo, que están para extinción. Tratan, por ejemplo, de proteger el medio ambiente, comparten sus ideas y llegan a acuerdos para cambio positivos. Fíjense cómo en cada libro les estoy sacando unas cuantas páginas, pero para que vean cómo los libros nos pueden dar un montonal de posibilidades. Y ahora tenemos la de Y sí. Este libro me encanta porque nos permite contextualizar por tamaños algunos conceptos que pueden ser complejos. Entonces, desde de qué tamaño son los planetas y cómo comparado con pelotas. Y aquí las que les traje para que vieran es de vida en la Tierra. Y entonces te dice que hay 35 millones de años de vida en la Tierra. ¿Y cómo se distribuiría si estos 35 millones de años fuesen en un solo día? Por ejemplo, se hicieran en 24 horas, ¿no? Te diría que en el primer segundo surgirían las primeras formas de vida. Los organismos unicelulares. Los peces nacerían a los 51 minutos y 10 segundos. Los dinosaurios llegarían a los 56 minutos de que está empezando el día. Los mamíferos aparecerían 56 minutos y 25 segundos después. Las primeras aves nacerían a los 58 minutos. Todavía no ha pasado ni una hora. Miren ya dónde vamos. Nuestros ancestros humanos finalmente harían su aparición a los 59 minutos y 56 segundos. Los humanos modernos aparecerían a los 59 minutos. Me equivoqué, no estaba comparado con un día, sino con una hora. Vean ustedes que nosotros, comparado con el tiempo de vida de la Tierra, tenemos un segundo de existir.
Y, por ejemplo, este otro tema que también me gustó es agua. Si todo el agua de la Tierra se representara en 100 vasos de agua, 97 vasos se llenarían con agua salada de los océanos y 3 vasos tendrían agua dulce nada más. ¿Ok? Y tiene más temas. Entonces, este libro nos permite reflexionar y detonar temas de investigación. El increíble evolución, el viaje de la vida. También abarca muchos temas. Yo seleccioné solo unas cuantas páginas para poderles platicar de él. Por ejemplo, las nuevas especies. ¿Qué son las nuevas especies? ¿Por qué aparecen las nuevas especies? ¿Qué funciones tienen? ¿Siguen apareciendo nuevas especies o no? ¿Quiénes se comen a unos? ¿Quiénes se comen a otros? En fin. Por otro lado, también te habla de la extinción, cómo algunas especies han desaparecido. Y entonces ha habido extinciones masivas, extensiones menores. Ahora también se preguntan, ¿es mala la extinción? Y sobre eso reflejan. Y finalmente también te habla de las especies y las subespecies, entre otras cosas. Me encantan estos libros. Y vamos con el siguiente. Este siguiente libro habla de Greta y los gigantes. Greta Thunberg es, a los 15 años, y ahorita ya tiene más, empezó a hacer movimientos para denunciar lo que las grandes compañías estaban haciendo por contaminar el mundo. Y ella habló en congresos, ha sido nominada para el Premio Nobel, y este libro, a manera de cuento, nos platica qué piensa y cómo defiende ella el medio ambiente, cómo empezó, qué hizo. Es padrísimo saber sobre gentes que son activistas. Y finalmente hemos visto de los humanos haciendo, pero esta es otra historia, que es cuando la selva desaparece, que nos cuenta, ahora no es ratón, ahora es una pequeña elefantita, que la selva se ha ido acabando porque llegan las compañías, las ciudades han depredado las cosas y ya no hay selva para los que los elefantes puedan vivir. Y entonces este elefantito decide convencer a todos y construir y reconstruir la selva. Si recapitulamos los temas, podríamos ver que estamos hablando de cómo reconstruir lo dañado, cómo contribuir en nuestra comunidad. Y estos libros que les traje pueden ser detonadores. Busquen en sus bibliotecas de aula y les prometo que ustedes van a encontrar otros. Hablamos de especies, de colaboración, del cuidado, de tirar la basura, de regar las plantas, de cuidar los árboles, de reconstruir ecosistemas, de trabajos colaborativos. Estos son temas que pueden convertirse en proyectos, pero conectados en la vida cotidiana en cada una de la comunidad. Y los alumnos y alumnas es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer en mi proyecto? ¿Cómo lo voy a defender y lo voy a presentar? Espero que esta cápsula les sirva y les haya gustado. Y ahora vean también, si quieren, en dónde presento el aprendizaje basado en proyectos. Hazle clic.